¿Sabías que uno de los mensajes más importantes del Nuevo Testamento fue escrito dentro de una celda oscura y fría, pero que hasta el día de hoy trae luz y esperanza a millones de personas? Esa es la historia del libro de Efesios, una carta que no solo transformó una ciudad, sino que sigue cambiando vidas en todo el mundo. Quédate conmigo, porque vas a conocer este mensaje de una forma que nunca antes habías escuchado. Para entender el libro de Efesios, necesitamos regresar al siglo I, a la ciudad de Éfeso. En aquel tiempo, Éfeso era un lugar muy famoso, lleno de comercio y cultura. Lo que más llamaba la atención en la ciudad era el templo de Artemisa, una construcción gigantesca que era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero, a pesar de toda su belleza y riqueza, Éfeso también era un lugar lleno de idolatría y supersticiones. Fue en ese entorno tan complicado donde el apóstol Pablo llegó, trayendo un mensaje de amor y transformación que lo cambiaría todo. Ahora imagina, Pablo entra en una ciudad llena de imágenes de dioses y prácticas supersticiosas y comienza a predicar algo completamente diferente. Decía que la salvación no venía de estatuas ni de rituales, sino de Jesucristo. Esto era algo muy novedoso y desafiante para las personas de Éfeso. A pesar de todo el esplendor del templo de Artemisa y de la riqueza de la ciudad, Pablo vio que las personas allí estaban espiritualmente perdidas. Fue en ese lugar donde comenzó su misión, llevando la palabra de Dios tanto a judíos como a gentiles. La primera vez que Pablo estuvo en Éfeso se describe en el libro de Hechos, capítulo 18. Estaba acompañado por Priscila y Áquila, 2 grandes amigos y compañeros de trabajo. Aunque estuvo poco tiempo, Pablo dejó una promesa muy importante: volveré, si Dios quiere. Hechos 18:21. Esa promesa era más que palabras. Demostraba el amor de Pablo por la ciudad y por su gente. Y cuando regresó, algo increíble comenzó a suceder. Cuando Pablo volvió a Éfeso, encontró un pequeño grupo de personas que creían en Dios, pero que solo conocían el bautismo de Juan el Bautista. Ni siquiera sabían quién era el Espíritu Santo. Pablo hizo una pregunta simple pero muy importante. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Hechos 19:2. Su respuesta fue sincera. Nunca habían oído hablar de eso. Entonces Pablo les explicó todo sobre Jesús y el Espíritu Santo. Oró por ellos, y algo maravilloso sucedió. El Espíritu Santo descendió con poder, y esas personas comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. Era el comienzo de un gran cambio en Éfeso. Esta historia nos enseña algo muy importante. No basta con saber sobre Dios. Es necesario vivir con el poder del Espíritu Santo. Esos discípulos de Éfeso no solo aprendieron algo nuevo, sino que también experimentaron algo que transformó sus vidas. Eso los preparó para llevar este mensaje a otras personas de la ciudad. Y así comenzó la gran misión de Pablo en Éfeso. Lo que era apenas un pequeño grupo, pronto se convirtió en una comunidad llena de fe y fortaleza. Pero esta es solo la primera parte de la historia. En los próximos momentos, verás cómo Pablo enfrentó desafíos espirituales y culturales en Éfeso, y cómo el Evangelio transformó no solo a las personas, sino a toda la región. Lo que sucedió en los 3 años siguientes fue increíble y cambió vidas de una manera que nadie esperaba. Quédate conmigo, porque este viaje apenas está comenzando. Éfeso estaba a punto de experimentar un periodo de intensa transformación espiritual, pero esto no ocurriría sin desafíos. Al llegar a la ciudad, Pablo comenzó su predicación en la sinagoga, como lo hacía en todas las ciudades que visitaba. Durante 3 meses, proclamó con valentía el reino de Dios, invitando a los judíos a reconocer a Jesús como el Mesías prometido. Sin embargo, no todos aceptaron su mensaje. Algunos rechazaron el Evangelio, endurecieron sus corazones y comenzaron a criticar el camino, como se conocía al cristianismo en aquella época. Ante esta resistencia, Pablo entendió que era momento de cambiar de estrategia. Decidido a continuar su labor sin interrupciones, Pablo comenzó a enseñar en la escuela de Tirano,
un lugar neutral donde tanto judíos como gentiles podían escucharlo sin las presiones de la sinagoga. Durante 2 años, se dedicó completamente a la predicación y enseñanza de las Escrituras. Cada día, respondía preguntas, exponía las verdades del Evangelio y ayudaba a las personas a comprender quién era Jesús. Esta dedicación no solo impactó a Éfeso, sino que alcanzó a toda la región de Asia Menor. Personas de ciudades vecinas venían a aprender de Pablo y, al regresar a sus tierras, llevaban consigo el mensaje de Cristo, expandiendo el Evangelio aún más lejos. Mientras tanto, Dios hacía milagros extraordinarios a través de Pablo. Pañuelos y delantales que él había tocado eran llevados a los enfermos, y muchos eran sanados de sus enfermedades o liberados de espíritus malignos. Estos milagros no ocurrían solo para atraer atención, sino para demostrar que el poder de Pablo venía directamente de Dios, confirmando la autenticidad del mensaje que predicaba. Esta demostración de poder comenzó a llamar la atención de toda la ciudad, incluyendo a algunos que querían aprovecharse de ello para su propio beneficio. Entre los que intentaron utilizar el poder del nombre de Jesús estaban los 7 hijos de Esceva, exorcistas judíos. Intentaron expulsar a un demonio usando el nombre de Jesús como si fuera una fórmula mágica, diciendo: «En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, te ordeno que salgas». Sin embargo, el espíritu maligno les respondió: «Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son». Entonces, el hombre poseído los atacó, dejándolos heridos y humillados. Este episodio causó un gran temor en Éfeso, llevando a muchas personas a reconocer la grandeza del nombre de Jesús y a abandonar sus prácticas equivocadas. El impacto del Evangelio fue tan profundo que muchos efesios confesaron públicamente sus pecados y renunciaron a la magia. Libros de hechicería, que tenían un gran valor económico, fueron traídos y quemados en una gran demostración de arrepentimiento. Este acto representaba un cambio radical en la ciudad, mostrando que el poder del Evangelio estaba venciendo a las tinieblas. Como está escrito: «Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor». Hechos 19:20. Durante los 3 años que Pablo pasó en Éfeso, enfrentó muchas dificultades, pero nunca perdió el valor. La fidelidad de Pablo y el poder de Dios transformaron la vida de muchas personas y trajeron una nueva esperanza a la ciudad. Sin embargo, no todos estaban contentos con estos cambios. La transformación espiritual comenzó a afectar directamente la economía local, especialmente el comercio relacionado con el culto a Artemisa. Demetrio, un próspero artesano de plata, vio cómo su negocio se derrumbaba a medida que las personas abandonaban la adoración a Artemisa. Se dio cuenta de que el mensaje de Pablo no solo desafiaba las creencias religiosas, sino que también amenazaba con destruir una tradición que había sostenido a la ciudad durante generaciones. Lo que antes parecía inamovible ahora estaba en peligro, y Demetrio estaba decidido a hacer algo al respecto. Presta atención, porque el desarrollo de esta historia te llevará a uno de los momentos más impactantes del ministerio de Pablo en Éfeso. La ciudad de Éfeso estaba en ebullición. Los mensajes de Pablo debilitaban cada vez más el culto a la diosa Artemisa, afectando no solo las creencias religiosas de las personas, sino también sus prácticas culturales y económicas. Muchos comenzaron a abandonar la idolatría y sus tradiciones paganas, lo que generó una gran preocupación entre los artesanos que vivían de fabricar imágenes de la diosa. Entre ellos estaba Demetrio, quien reunió a los demás artesanos y declaró con indignación: «Ustedes saben que nuestro sustento depende de este trabajo. Este hombre, Pablo, está convenciendo a mucha gente de que los dioses hechos por manos humanas no son dioses. Esto no solo amenaza nuestra profesión, sino también la gloria de Artemisa, adorada en toda Asia y en el mundo». Las palabras de Demetrio actuaron como combustible para el conflicto. No se trataba solo de una cuestión de fe, sino de supervivencia económica y cultural. La indignación rápidamente se extendió, y el descontento tomó las calles de Éfeso.
Pronto, una multitud furiosa marchó hacia el gran teatro de la ciudad, clamando el nombre de Artemisa. La atmósfera era de tensión y caos, y el teatro, que podía albergar hasta 25.000 personas, se convirtió en el epicentro de un motín incontrolable. Gritos de «Grande es Artemisa de los Efesios» resonaban de manera ensordecedora, alimentando la ira colectiva. En medio del tumulto, Gayo y Aristarco, compañeros de Pablo, fueron capturados y arrastrados al teatro. La multitud estaba enfurecida, y cuando Pablo supo lo que ocurría, quiso intervenir para defender la fe y a sus amigos. Sin embargo, sus discípulos, temiendo por su vida, le impidieron acercarse. El teatro, que antes simbolizaba la cultura y el encuentro, ahora era el escenario de una revuelta descontrolada, donde la multitud no escuchaba razones ni apelaciones. Un judío llamado Alejandro intentó hablar para calmar los ánimos y defender a los seguidores del camino. Pero la multitud, al reconocerlo, comenzó a abuchearlo antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Los gritos se hicieron aún más fuertes, apagando completamente su voz. El tumulto no hacía más que intensificarse, y el riesgo de violencia aumentaba con cada segundo. Finalmente, un hombre de autoridad, el secretario de la ciudad, intervino. Sabía que el motín podría tener serias consecuencias para Éfeso, especialmente debido a su relación con el Imperio Romano. Con un gesto para silenciar a la multitud, habló con firmeza. «Hombres de Éfeso, todos saben que nuestra ciudad es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su imagen sagrada caída del cielo. No hay razón para este alboroto. Estos hombres no han robado nada del templo, ni han blasfemado contra nuestra diosa». Sus palabras trajeron algo de calma a la multitud. Continuó, apelando al orden y a la razón. «Si Demetrio y los artesanos tienen alguna queja, que la lleven ante las autoridades competentes. Hay tribunales para eso. Pero esta reunión desordenada podría traernos serios problemas, ya que no hay justificación para este tumulto». Poco a poco, la multitud comenzó a dispersarse, y el motín, que parecía incontrolable, fue contenido sin mayores consecuencias. El impacto de este evento fue profundo. Aunque el tumulto no terminó en violencia, expuso las tensiones entre el mensaje del Evangelio y las prácticas culturales de Éfeso. A pesar de la oposición, el Evangelio continuó creciendo en la ciudad, transformando vidas y rompiendo barreras espirituales. Después de sus años tumultuosos en Éfeso, Pablo fue arrestado y llevado a Roma. Desde su celda, escribió una carta que se convertiría en una de las más importantes del Nuevo Testamento, la Carta a los Efesios. Este mensaje, lleno de ánimo y verdades espirituales, no solo fue un consuelo para los cristianos de aquella época, sino también una poderosa declaración del misterio de Cristo, llamando a todos a vivir en unidad, propósito y fe en Dios. En la carta a los Efesios, Pablo escribe a un pueblo que vivía en medio de una cultura llena de idolatría, supersticiones y prácticas paganas. Aunque estaba preso, sabía que su misión era mucho más grande que sus circunstancias. Por eso, escribió palabras que hasta hoy nos enseñan sobre la fe, la unidad y el amor de Dios. El mensaje de esta carta trasciende su tiempo y sigue hablando con poder a nuestros corazones. Desde el inicio de la carta, Pablo nos recuerda la grandeza de Dios y lo que Él hizo por nosotros a través de Jesús. Dice: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Efesios 1:3. Estas palabras nos muestran que las mayores bendiciones no son materiales, sino espirituales. Pablo enseña que fuimos escogidos por Dios antes de la creación del mundo y que por medio de Jesús hemos recibido perdón, gracia y una nueva vida. Nos recuerda que nuestra identidad no está definida por nuestros errores, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz. Esto lo cambia todo. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, en Cristo somos llamados hijos de Dios. En el segundo capítulo, Pablo habla sobre lo que sucede cuando conocemos a Jesús. Él escribe: «Ustedes estaban muertos en sus pecados, pero Dios les dio una nueva vida en Cristo.
Efesios 2:1 explica que antes de Jesús vivíamos alejados de Dios, sin esperanza. Pero a través de Jesús, Dios nos dio una nueva oportunidad. Nos salvó, no porque lo merezcamos, sino porque nos ama. Pablo deja esto muy claro cuando dice: porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Esta es la esencia del Evangelio. Dios nos da una nueva vida como un regalo, y todo lo que debemos hacer es creer. Pablo también nos recuerda que fuimos creados con un propósito. Él escribe: somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las pongamos en práctica. Efesios 2:10. Esto significa que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Nos salvó para que hagamos una diferencia, ayudando a otros y viviendo de una manera que refleje su amor. Otro punto importante de la carta es la unidad entre las personas. Pablo explica que, antes de Jesús, había una gran separación entre judíos y gentiles, pero eso se acabó. Él escribe: Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos hizo uno solo, derribando el muro de enemistad que nos separaba. Efesios 2:14. Esto significa que, en Jesús, todos somos iguales. No importa nuestra procedencia, color, cultura o condición social. Todos somos parte de una misma familia. Es un llamado a vivir en paz y a trabajar juntos, mostrando al mundo el poder de la reconciliación que viene de Dios. En el capítulo 3, Pablo hace una oración muy especial. Dice: oro para que Dios los fortalezca en lo íntimo de su ser, con el poder del Espíritu Santo. Efesios 3:16. Pablo entiende que vivir la fe no siempre es fácil y que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para superar las dificultades y permanecer firmes en el camino de Dios. También ora para que los cristianos comprendan la inmensidad del amor de Dios. Escribe: que puedan comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo, y que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:18-19. Esta es una oración para que todos experimenten este amor transformador en sus vidas. La carta a los Efesios nos enseña que Dios nos ama profundamente, nos da una nueva vida y nos llama a vivir en unidad con los demás. Es una invitación a dejar atrás lo que nos separa y a vivir como una sola familia, llena del amor y la gracia de Dios. La carta de Pablo a los Efesios no es solo un texto antiguo, es un llamado vivo y actual para vivir de acuerdo con nuestra nueva identidad en Cristo. Pablo nos recuerda quiénes somos en Él, lo que hemos recibido por gracia y cómo eso debe impactar nuestra vida. Nos desafía a vivir en unidad, paz y en el poder del Espíritu Santo, reflejando el amor de Jesús en todo lo que hacemos. Desde una prisión en Roma, Pablo escribió palabras que hasta hoy fortalecen e inspiran a la Iglesia. Habla sobre la transformación que trae la gracia de Dios, sobre la unidad entre los creyentes y sobre cómo el Espíritu Santo nos capacita. Así como los Efesios, estamos llamados a vivir esta verdad, siendo una iglesia unida y llena del poder de Dios. Hasta ahora, hemos visto cómo Pablo nos presenta las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, nuestra identidad transformada y el llamado a la unidad. Pero surge una pregunta importante. ¿Cómo se traduce esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo vivir nuestra fe en un mundo lleno de desafíos y distracciones? En el capítulo 4, Pablo nos da respuestas prácticas y claras. Comienza con una exhortación contundente. Por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamado que han recibido. Efesios 4:1. Este llamado nos recuerda que nuestra fe debe ser visible en todo lo que hacemos. No se trata solo de palabras o creencias, sino de un estilo de vida que refleje quiénes somos en Cristo. Pablo nos dice que debemos actuar con humildad, mansedumbre
paciencia y amor. Reconoce que vivir de esta manera puede ser difícil, especialmente en un mundo que frecuentemente valora el orgullo, la ira y la intolerancia. Sin embargo, nos exhorta: esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Esta unidad no es algo que podamos crear por nosotros mismos, sino algo que ya existe en el Espíritu Santo. Nuestro papel es protegerla y vivirla. Pablo también habla sobre los dones que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Escribe: a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Efesios 4:7. Estos dones son herramientas para la edificación de la iglesia y para cumplir el propósito de Dios. Algunos tienen el don de enseñar, otros de servir, otros de alentar. No importa qué don hayamos recibido, todos estamos llamados a usarlos para ayudar a la iglesia a crecer y cumplir su misión. El objetivo de estos dones es claro: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Esto significa que los dones no son para beneficio personal, sino para fortalecer a la iglesia en unidad, madurez y conocimiento de Cristo. Somos llamados a ser participantes activos en la obra de Dios, usando nuestras habilidades y talentos para apoyar a otros y hacer una diferencia en el mundo. Pablo también nos desafía a abandonar al viejo hombre, es decir, nuestra antigua forma de vivir, marcada por el pecado y la vanidad. Dice: desháganse de su vieja naturaleza, que está corrompida por los deseos engañosos, renueven su actitud mental y revístanse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Efesios 4:22-24. Esto significa que nuestra transformación debe ser total, afectando no solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos y actitudes. Es una invitación a vivir de manera diferente, con valores diferentes. En un mundo que frecuentemente exalta el egoísmo, la vanidad y el materialismo, estamos llamados a ser luz. Vivir como cristianos significa reflejar la bondad de Dios, practicar la paciencia, trabajar por la unidad y usar nuestros dones para ayudar a los demás. Pablo nos recuerda que nuestra fe no es algo pasivo, sino un llamado activo a transformar nuestras vidas y a impactar a quienes nos rodean. Vivan de una manera digna del llamado que han recibido. No es solo un mandato, sino una invitación a experimentar la plenitud de Dios, siendo parte de su plan para edificar su iglesia y reflejar su amor al mundo. La carta a los Efesios nos recuerda que nuestra fe no es algo que guardamos para nosotros mismos, sino algo que debe ser vivido diariamente, transformando quienes somos e impactando al mundo que nos rodea. Vivir en la verdad, ser amables y perdonar como Cristo nos perdonó son marcas esenciales de la nueva vida en Cristo. Pablo nos invita a seguir el ejemplo de Jesús con palabras claras. Sean, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y vivan en amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Efesios 5:1-2. El amor de Jesús debe ser el modelo para todas nuestras acciones. Así como Él dio su vida por nosotros, estamos llamados a reflejar ese amor, priorizando a los demás por encima de nosotros mismos y actuando con generosidad y compasión. Pablo también nos enseña a vivir con sabiduría. Dice: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:16. Esto significa que debemos usar nuestro tiempo de manera intencional, buscando vivir en el Espíritu y honrar a Dios en todo lo que hacemos. Pablo destaca prácticas que nos ayudan a crecer en esta caminata: cantar al Señor, ser agradecidos en todas las circunstancias y vivir en sumisión mutua, siempre motivados por el amor de Cristo. El mensaje de Pablo es claro: vivir como cristianos requiere transformación. No se trata de un cambio superficial, sino de algo que afecta profundamente nuestra forma de vivir en comunidad, servir a los demás y reflejar el carácter de Dios.
Ser cristiano no es solo asistir a una iglesia o tener momentos de oración, sino permitir que nuestra fe sea visible en cada decisión, relación y actitud. Este llamado es para que vivamos de tal manera que las personas a nuestro alrededor vean el poder del Evangelio en acción. Una vida cristiana práctica es el reflejo de la gracia que hemos recibido. Es un estilo de vida, no algo reservado para momentos específicos. Es vivir con amor, sabiduría y santidad, demostrando que somos verdaderamente hijos de Dios. Cuando permitimos que el amor de Cristo nos transforme, Él nos capacita para impactar la vida de otros, mostrando la diferencia que la fe puede hacer. Después de hablar sobre cómo vivir nuestra fe de manera práctica, Pablo nos presenta una realidad importante. La vida cristiana no se trata solo de buenas acciones y amor, sino también de enfrentar una batalla espiritual. Nos desafía con una pregunta implícita. ¿Estás listo para esta lucha? Pablo nos alerta. Fortalézcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. Efesios 6:10. Explica que nuestra lucha no es contra personas, sino contra las fuerzas espirituales del mal que operan en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Este es un recordatorio de que vivir como cristiano significa enfrentar desafíos invisibles pero muy reales. No es un camino fácil, pero Dios nos da todo lo que necesitamos para resistir y vencer. Para esta batalla, Pablo nos presenta la armadura de Dios, el cinturón de la verdad que nos mantiene firmes contra las mentiras del enemigo, la coraza de la justicia que protege nuestros corazones y nos recuerda quiénes somos en Cristo. Estos elementos no son solo símbolos, sino herramientas esenciales para caminar en victoria. Pablo nos muestra que no estamos solos en esta lucha, porque Dios nos equipa y nos fortalece con su poder para enfrentar cualquier desafío. Esta enseñanza de Pablo nos llama a vivir con intención, a ser ejemplo de amor y gracia, y a estar preparados para los desafíos espirituales que enfrentamos como seguidores de Cristo. Es un recordatorio de que, aunque la vida cristiana implica dificultades, también está llena de propósito, fortaleza y esperanza, porque contamos con la ayuda del Señor y su armadura para vencer. Los calzados de la paz, que nos ayudan a llevar las buenas nuevas de Dios a donde quiera que vayamos. El escudo de la fe, para apagar las flechas encendidas del maligno. El casco de la salvación, que protege nuestra mente contra las dudas y los pensamientos destructivos. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nuestra arma ofensiva contra las mentiras y tentaciones. Cada parte de esta armadura es esencial para mantenernos firmes frente a las estrategias del enemigo. Pero Pablo no se detiene ahí. Nos recuerda la importancia de la oración. Dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y súplicas. Efesios 6:18. La oración es como un canal que nos conecta directamente con Dios, dándonos fuerza, dirección y protección. También es una herramienta poderosa para interceder por otros, fortaleciendo la unidad y la fe de la Iglesia. Vivir la vida cristiana significa estar siempre alerta. No se trata solo de resistir el mal, sino también de avanzar en amor, sabiduría y verdad. Es una vida de constante dependencia de Dios, sabiendo que con Él tenemos todo lo que necesitamos para vencer. Que este mensaje de Pablo nos inspire a vivir de forma firme y valiente, confiando plenamente en el Señor y reflejando el poder del Evangelio en cada aspecto de nuestra vida. Este capítulo nos recuerda una verdad fundamental. Aunque estamos llamados a vivir una vida de fe práctica, nunca debemos olvidar que estamos en una batalla espiritual constante. Pero aquí está la buena noticia. No enfrentamos esta batalla solos. Con la armadura de Dios y la oración constante, tenemos todas las herramientas necesarias para mantenernos firmes y vencer. Que la fuerza del Señor sea siempre nuestra fortaleza y que, con su armadura, podamos superar cualquier desafío que el enemigo intente colocar en nuestro camino. Esta es nuestra lucha, pero en Cristo, la victoria ya está garantizada. Hoy hemos caminado juntos por el libro de Efesios,
explorando grandes verdades espirituales, las bendiciones que tenemos en Cristo, el llamado a vivir nuestra fe de manera práctica y la preparación para enfrentar la batalla espiritual con la armadura de Dios. Cada capítulo nos desafía a vivir con propósito, a demostrar el amor de Cristo y a permanecer firmes en la fe, con la certeza de que en Jesús ya somos más que vencedores. Si este mensaje tocó tu corazón, no dejes que termine aquí. Sigue explorando la palabra de Dios. Hay mucho más que aprender y aplicar en nuestra vida diaria. Recuerda que tienes acceso a otros recursos y enseñanzas que pueden fortalecer tu caminar cristiano y ayudarte a crecer en la fe. Comparte esta verdad con otros, vive el Evangelio con valentía y continúa firme en el Señor, porque en Él somos invencibles.